estamos. ¿Qué pasa con las primeras entrevistas? Es previo al tratamiento, ¿sí? Viene una persona, consulta, porque quiere iniciar un tratamiento. Ahora, estas entrevistas tienen mucha importancia y ahora vamos a ir desarrollando por qué. En primer lugar, estas entrevistas van a tener una motivación diagnóstica, ¿sí? Tenemos que hacer un diagnóstico grueso, en el sentido, ¿qué quiere decir un diagnóstico grueso? Básicamente saber dónde estamos parados, si estamos frente a una neurosis o estamos frente a una psicosis. Esto es muy importante, lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene, pero ahora les doy un pantallazo general. Por otra parte, tenemos que ver si realmente en esa persona hay un deseo o una intención de comenzar un tratamiento, porque a veces algún familiar, algún amigo en el trabajo le pueden recomendar, le pueden sugerir, ¿por qué no vas a ver un psicólogo? ¿Por qué no comenzás un tratamiento? Pero realmente no hay una intención en esa persona de comenzar un tratamiento. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por eso nos vamos a tomar un tiempo para conocer a quién tenemos enfrente, para saber cuál es el motivo de consulta, para saber cuál es su intención, también para saber si estamos dispuestos a comenzar un tratamiento nosotros como analistas con ese paciente. A veces vamos a pensar que es mejor derivarlo a un colega que tenga, no sé, mayor sapiencia sobre algún tema en particular, sobre algún cuadro. Por ejemplo, hay analistas que no tratan psicosis, entonces prefieren derivarlo. Entonces es muy importante en estas primeras entrevistas que tengamos en cuenta algunos puntos. Esto que les dije, básicamente un diagnóstico grueso, saber si esa persona le va a servir realmente un tratamiento. Freud decía que el psicoanálisis tal y como él lo había pensado no era apto para la psicosis. ¿Por qué? Porque decía que la transferencia que se da en la psicosis no es una transferencia analizable, ¿sí? No va a decir que no hay transferencia en la psicosis, ojo, pero va a decir que la transferencia que se da en la psicosis no es analizable, por lo menos no para el psicoanálisis tal y como él lo pensó, porque algunas cuestiones del método, por ejemplo, la asociación libre, no se va a poder dar en la psicosis, ¿sí? Después cuando veamos mejor psicosis, esto se va a entender. Les decía que es importante preguntar motivo de consulta y no solamente motivo de consulta. Lo que nos va a dar mucha información es por qué consulta ahora. Porque en general, el momento del desencadenamiento de la neurosis y el momento de la consulta no coinciden. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general la neurosis se desencadenó mucho antes, solo que el paciente o el consultante encontró otra solución. Ahora esta solución dejó de funcionar y en general ahí es cuando consultan. Sí, hay muchos pacientes que dicen, hace un año que me siento así, o hace un año que tengo su teléfono y no lo llamo. Hace un tiempo me pasó tal cosa, pero recién ahora me animo a pedir la consulta. Y esto nos da mucha información, ¿sí? ¿Por qué consulta ahora y no en aquel momento? ¿O qué lo decidió a consultar ahora? ¿Sí? Ustedes se acuerdan, ¿por qué les digo que el motivo de consulta, el motivo no, el momento de consulta en general no coincide con el desencadenamiento? Ustedes se acuerdan que el mecanismo para la neurosis es la represión. En general falla, ¿sí? Hay un retorno de lo reprimido, hay un síntoma que funciona como solución, y en general lo que pasa cuando la persona realmente consulta es que esa solución también fracasa. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien, seguimos. Otra cosa importante es que en general la persona que consulta tiene cierta teoría sobre lo que le pasa, tiene alguna idea en la cabeza de por qué se siente así. No siempre pasa, pero en general suele pasar. Entonces también tenemos que interrogar eso, tenemos que pedirle que amplíe un poquito más, que desarrolle un poquito más, hasta llevarlo al punto de no saber.
¿Qué quiere decir esto? Que eso que trae quede interrogado. Llevarlo al punto de no saber nos va a permitir dos cosas que son muy importantes. Primero, el paciente va a suponer que eso que le pasa tiene un motivo, tiene una razón de ser, porque si le estamos preguntando es por algo. Y por otro lado, nos va a allanar el camino para que se abra la transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer el famoso sujeto supuesto saber, ¿sí? Que tiene que ver con suponerle un sujeto al saber. Y en general, sobre todo al principio, ese sujeto puede estar encarnado en la persona del analista. ¿Por qué? Porque si el analista me toca un punto de no saber, es casi automático pensar o suponer que pregunta porque él sí sabe. Y esto es lo Profe, que va... perdón, Sí, hay una compañera que quiere entrar. Noelia, sí, Sí. gracias. Ahí está. Ahí está. Me perdí. De tocarle el punto de no saber va a abrir la posibilidad de la transferencia por esto de que el paciente va a suponer que si el analista me pregunta o me toca ese punto de no saber, es porque sabe o que puede ayudarnos a saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bárbaro. Esto al principio va a favorecer la iniciación del tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona va a venir entusiasmado, va a hablar, va a asociar. Después vamos a ver que cuando la transferencia realmente aparece, va a haber como un cese de las asociaciones. Pero esto al principio es propicio, ¿sí? Porque el paciente se va a entusiasmar, va a venir, va a hablar de lo que le sucede, y de a poco se va a ir dando cuenta que el saber lo tiene él, ¿sí? A través de las asociaciones, que el saber está en él. Otro punto que tenemos importante para esta clase es poder diferenciar pedido de demanda. No es lo mismo. El pedido es lo que trae manifiestamente la persona que viene a consultar. En cambio, la demanda es algo que vamos a ir construyendo junto con el paciente, con el consultante, y se va a ir desplegando y lo vamos a ir construyendo juntos en esas entrevistas. Por ejemplo, les doy un ejemplo, un paciente o un consultante que viene y dice, yo vengo porque no puedo hacer las cosas que me gustan. Bueno, con eso solo no podemos hacer mucho, no se entiende muy bien, entonces le vamos a pedir que despliegue un poquito qué quiere decir, que nos cuente algo más acerca de eso. Y quizás en ese despliegue la persona nos dice, no sé, no puedo hacer las cosas que me gustan. A veces pienso que me comporto como mi hijo, que mi mujer le dice, lavate los dientes, no. Anda a dormir, no. Hace la tarea, no. No nos dijo cualquier cosa, ¿sí? Ahí ya tenemos un hilito del cual ir tirando. No hizo cualquier comparación. Se comparó con su hijo y se comparó con un niño desafiante, que no hace caso, caprichoso. ¿Por qué les doy este ejemplo? Para que vean que no nos quedamos con lo que nos dice el paciente, porque con lo que nos dice el paciente al principio, en todo caso sería una inhibición, ¿sí? Nos está diciendo no puedo hacer algo. Hay una inhibición en alguna función del yo, que puede tener que ver con algo laboral, puede ser una inhibición sexual, puede ser una inhibición para comer, para hacer alguna actividad en específico. Y con eso solo no podríamos hacer mucho. Tenemos que pedirle al consultante que despliegue un poquito más de qué se trata eso. Y ahí sí tenemos alguna información de la cual poder ir tirando un poquito más a ver de qué se trata y cómo podemos ayudarlo. Les decía que vamos a tratar de hacer un diagnóstico grueso porque Freud pensaba que el psicoanálisis no era apto
para la psicosis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está pensando más que nada en el inconsciente y en el retorno de lo reprimido. Y como algo un poquito ya vimos, pero vamos a seguir viendo después, en la psicosis el retorno no es de lo reprimido, ¿sí? Y no es retorno de lo inconsciente tampoco, es retorno de lo que no se inscribió. Entonces el retorno no va a ser de lo reprimido, sino que va a volver desde lo real. Por lo cual Freud pensaba que el psicoanálisis entonces no era apto para la psicosis. Después va a venir Lacan y va a decir que sí, que el tratamiento no es el mismo, pero que sí hay un tratamiento posible para la psicosis. Pero justamente, como el mecanismo para la neurosis no es el mismo que para la psicosis, y por ende el tratamiento no va a ser el mismo, tenemos que tener sumo cuidado y tenemos que saber si estamos parados frente a un paciente neurótico o frente a un paciente psicótico. Por esto es muy importante. No solo porque el tratamiento no va a ser el mismo, sino que después vamos a ver más en detalle con Miller si estamos frente a un paciente prepsicótico, es decir, cuando estamos frente a un paciente psicótico pero que todavía no se desencadenó, un mal manejo del tratamiento, una mala dirección de la cura, puede desencadenarlo. ¿Cómo? Y, por ejemplo, si lo acostamos en el diván a un paciente psicótico y le hablamos o le pedimos que nos diga algo, el paciente escucha voces de alguien que no ve, se puede llegar a desencadenar, ¿sí? Entonces tenemos que tener sumo cuidado por esto. Otra cosa distinta que va a suceder es la demanda. La demanda en un paciente psicótico, por lo general, no es del propio sujeto. Se dice que es una demanda social. ¿Por qué? Porque en general es el entorno el que manda al paciente psicótico a consulta. El entorno familiar, algún amigo, en el trabajo, pero no va a ser el propio sujeto el que demande una consulta. En cambio, en la neurosis, sí. Le pueden sugerir, le pueden recomendar, lo pueden mandar también, pero en general es el propio paciente o consultante que viene por motus propio. Y que hay una pregunta dirigida a un otro, ¿sí? Esto también es una diferencia con la psicosis. En la neurosis hay una pregunta dirigida al otro. Esto que les decía de se le supone, sobre todo al comienzo, un saber al analista. Dudan sobre lo que les pasa, creen que algo les está pasando y dirigen esa pregunta al otro. En la psicosis esto no pasa, ¿sí? En la psicosis no hay duda, no hay pregunta dirigida al otro, hay certeza. Ellos saben lo que les pasa. Y si no lo saben, se van a armar un delirio para interpretar eso que les pasa, pero no van a habilitar la pregunta al analista de qué es lo que les pasa, ¿sí? Y ya metiéndonos en los autores que tenemos para hoy, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren hacer algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Para hoy tenemos, para ver este tema, perdón, los textos de Freud y de Miller. Vamos a arrancar con Freud. El texto que tenemos, que se llama Sobre la iniciación al tratamiento, desde el año 1913, Freud justamente va a dar algunos consejos sobre cómo iniciar un tratamiento con un posible paciente. En principio va a decir que él se va a tomar 1 o 2 semanas para estas entrevistas con los pacientes. Tengamos en cuenta algo. Freud, creo que se los dije la semana pasada o la anterior, Freud trabajaba todos los días con todos los pacientes, los veía a diario. Con lo cual, tomarse 1 o 2 semanas para estas entrevistas no quiere decir que los veía 1 o 2 veces y listo. Podían ser 2 u 8, si tenemos en cuenta que los veía todos los días. ¿Para qué se tomaba este tiempo? Bueno, por varios motivos. Primero, porque como él creía que el psicoanálisis no era apto para la psicosis,
va a decir, tenemos que hacer un sondeo para ver si el psicoanálisis es apto para esa persona que viene a consulta, para ahorrarle al paciente una promesa de cura que quizás no podamos cumplir, justamente por esto. Entonces estas entrevistas van a tener una motivación diagnóstica, dice Freud. Va a decir que no siempre es fácil distinguir una neurosis grave de una psicosis, con lo cual tenemos que tener muy aguda nuestra escucha, poder prestar atención a lo que nos dice ese consultante, porque va a decir que un error diagnóstico puede traer graves consecuencias. Por ejemplo, esto que les comentaba antes, el tratamiento para la psicosis no va a ser igual que para la neurosis, con lo cual tenemos que estar seguros. Por ende, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, ¿sí? No importa cuánto lleve. Estas entrevistas, dice Freud, si bien son entrevistas previas o ensayo previo, como lo llama él en este texto, ya son parte del tratamiento, con lo cual debe obedecer a sus reglas, ¿sí? Se está refiriendo a las reglas que vimos la semana pasada, ¿sí? Asociación libre, neutralidad, abstinencia, atención parejamente flotante. Aunque después no arranquemos un tratamiento con ese paciente, ya en esas entrevistas debe estar presente las reglas del método. Otros consejos que va a dar. Perdón, Sí, ¿puedo hacer una consulta? claro. No, yo la clase pasada no estuve, pero miré los videos. No me acuerdo qué hacía referencia con neutralidad. Neutralidad es una de Sí, las reglas para el analista y tiene que ver con escuchar sin juicios de valor, religiosos, políticos. O sea, la persona del analista queda por fuera, ¿sí? perfecto, gracias. De nada. Otros consejos que da en este texto Freud va a decir, no prolongar mucho esas entrevistas preliminares o previas, que no se conozca previamente a la persona que va a ser nuestro paciente, ni familiares, ni amigos de familiares, ni familiares de amigos, ni personas que uno pueda conocer socialmente. Y esto tiene un motivo, tiene dos motivos en realidad. Primero, que con una persona conocida o con algún familiar probablemente ya haya algún tipo de transferencia. Y Freud lo que decía es que para un tratamiento es importante que la transferencia se vaya desplegando en el tratamiento, ¿sí? Y si hay una transferencia previa, esto puede llegar a ser un obstáculo para el tratamiento. Y por otro lado, dice que muchas veces pasa que durante el tratamiento pueda pasar algo que sea desagradable para el paciente, dice, y es probable que uno termine perdiendo un amigo y que también se arruine el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, es lo que dicen que pasó con Dora. Se supone que el papá de Dora era amigo de Freud y terminan peleados porque, bueno, ya saben cómo terminó el caso de Dora, ¿sí? Entonces recomienda ni conocidos, ni familiares, porque no va a servir al tratamiento y es probable que termine todo mal. La relación que tienen previamente y el tratamiento. Otra cosa que va a decir es, tratemos de no empezar con una postergación. ¿Qué quiere decir esto? Esto también tiene que ver, quizás hoy en día no pasa tanto, pasaba más en la época de Freud que venían de otras ciudades a verlo exclusivamente a él. Dice, no comenzar con una postergación, es decir, no sé, ahora voy a hacer un viaje, pero en 3 meses cuando vuelva quiero empezar un tratamiento. No, eso no va. ¿Por qué? Porque terminan no viniendo. Mejor que cuando quiera venir a consultar y esté dispuesto a empezar un tratamiento, consulte en ese momento, ¿sí? Arrancamos de cero cuando la persona esté disponible. Otra cosa, otro consejo que va a dar es no tener en cuenta ni la confianza ni la desconfianza de la persona que viene a consulta. No importa cuánta seguridad tenga esa persona en el psicoanálisis o en el tratamiento o cuánta desconfianza. Quizás con algunos va a ser más fácil que con otros, pero a la larga las resistencias van a aparecer igual.
estas resistencias inconscientes que yo les mencionaba, que vamos también a ir desplegando a lo largo de la cursada, van a aparecer igual, dice Freud. Así el paciente esté súper confiado en el psicoanálisis, no importa nada, las resistencias van a surgir igual. Así que eso no hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que dice es que el psicoanálisis requiere tiempos largos. Y esto el paciente tiene que saberlo, ¿sí? Que no es una cura al paso y rápido. Esto viene a colación de que, como les digo, venían muchas personas a verlo de otras ciudades y él cuenta, no sé si en este texto o en otro, creo que es en este, una señora que le manda una carta y le dice, bueno, junté tanta plata y me alcanza para 3 meses de tratamiento y quería saber si en ese tiempo usted me puede curar. Bueno, es un delirio eso, ¿sí? No se puede saber cuánto va a durar un tratamiento. En general, dice, aparte el paciente tiene que estar enterado de que son tratamientos más largos. Él va a decir en el texto que el psicoanálisis es una proporcionalidad entre trabajo, tiempo y resultado. Les voy a leer un pedacito de un texto que no tenemos para esta clase, pero que viene al caso, que más que nada es en el tomo 7, para el que le interese. El texto se llama Sobre la psicoterapia. Es muy cortito, pero tiene que ver con esto de que el psicoanálisis tal y como él lo pensó no es apto para la psicosis, ¿sí? Es la página 253 del tomo 7. En este texto él habla justamente sobre la psicoterapia y en este apartado que yo les voy a leer exclusivamente habla de los pacientes que son aptos y no aptos, según él, para el psicoanálisis. Y dice así: no es todavía posible, a consecuencia de muchas restricciones prácticas que afectaron mi actividad, señalar de manera definitiva las indicaciones y contraindicaciones de este tratamiento. No obstante, trataré de elucidar con ustedes algunos puntos. Desarrollo un montón de cuestiones que ahora no nos van a importar, y esta partecita sí me interesa leerles. Si se quiere actuar sobre seguro, es preciso limitar la elección a personas que posean un estado normal, pues en el procedimiento psicoanalítico nos apoyamos en él para apropiarnos de lo patológico. Personas normales se está refiriendo a la neurosis, ¿sí? La psicosis, los estados de confusión y de desazón profunda, son inapropiados para el psicoanálisis, al menos tal como hoy lo practicamos. No descarto totalmente que una modificación apropiada del procedimiento nos permita superar esta contraindicación y abordar así una psicoterapia de la psicosis. ¿Se dan cuenta que él dice no es apto como yo lo pensé y como ahora lo estamos llevando a cabo, pero no descarto que más adelante alguna modificación del procedimiento permita un tratamiento para la psicosis? Y esto se los leo porque a veces anda rondando el mito de que Freud decía que no por puro capricho, ¿sí? Como él lo había pensado, no servía, pero él no descartaba que más adelante se pudiera. De hecho, después viene Lacan y sí encuentra un tratamiento posible para la psicosis. ¿Sí? Hasta acá, ¿quieren hacerle alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Carla? Una pregunta. Sí. Cuando están en estas entrevistas y preguntas sobre el tiempo, ¿se le avisa que no se sabe con seguridad cuánto llevaría? Mira, Porque sé que en algunos lugares se manejan con cierto tiempo y dicen, bueno, después de tiempo vamos a ver si se continúa o si ya logramos los objetivos. eso suele pasar en las obras sociales porque te dan un cupo, ¿sí? En ese caso, si el profesional que atiende por obra social es psicoanalista, sí, obviamente se le avisa al paciente que tiene, no sé, 30 sesiones y después vamos viendo. Sí, en general el paciente que consulta en forma particular no pregunta, no suele preguntar, ya sabe que lleva un tiempo. De todos modos, si el paciente no pregunta, uno le puede decir, no sé, porque, a ver, es algo también que quizás el paciente no tiene por qué saberlo, pero nosotros que lo estudiamos sí.
Estamos diciendo que el saber está del lado del paciente y que solo él, hablando y asociando, puede ir surgiendo todo eso que le ocurre. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuánto dura eso? Es imposible, ¿sí? Entonces esto, de alguna manera, se lo podemos explicar al paciente. Mirá, yo no sé qué es lo que te pasa y por qué te pasa. Vamos a ir viendo juntos qué es lo que sucede y cómo lo podemos solucionar, pero no hay un tiempo, no se puede dar un tiempo, ¿sí? Y el paciente después decide si está dispuesto o no. ¿Sí? Sí, ¿Le gracias. contesté? Sí, Perfecto. sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, avanzamos entonces con el texto de Miller. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Qué va a decir Miller al respecto? Miller va a decir que quien viene a consulta ya tiene una primer demanda, que es la demanda de ser un paciente. El primer pedido que va a hacer es que lo aceptemos como paciente. Y va a decir que ese paciente o ese consultante hizo una autoevaluación, con A, de aval. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene una teoría en la cabeza de lo que le sucede. Más o menos, ¿sí? Y que viene también a buscar el aval del analista de esa autoevaluación que él ya hizo previamente. Miller va a decir que hay un acto analítico en el hecho de autorizar esa autoevaluación que hizo el paciente. Aceptar a alguien como paciente o rechazarlo o derivarlo también es un acto analítico. Va a decir que cuando alguien viene a consulta, el analista se tiene que comportar de manera responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética del psicoanálisis ya está en juego desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente un sujeto. Y repito, el hecho de aceptarlo, o rechazarlo, o derivarlo, es un acto analítico. Es por esto que las entrevistas preliminares son tan importantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir para Miller o qué significan para Miller estas entrevistas preliminares? Bueno, que el comienzo del tratamiento es aplazado. Aplazado hasta que el analista esté seguro de quién tiene enfrente. En la línea de lo que venimos diciendo, tiene que ver con un diagnóstico, ¿sí? Con poder determinar si la persona que viene a consulta es neurótico o psicótico. Va a coincidir también en que no hay un tiempo estándar. Cada consultante y cada analista se va a tomar el tiempo que sea necesario. Pueden ser 4 entrevistas, pueden ser 10, pueden ser 2. Pero nunca se debe comenzar un tratamiento sin saber de qué estructura estamos hablando, ¿sí? A esto lo va a llamar evaluación clínica. Es el concepto que se destaca de este texto. Evaluación clínica, con A, porque viene de aval, ¿sí? Y tiene que ver con no terminar esas entrevistas preliminares, no comenzar un tratamiento analítico sin saber de qué estructura es la persona que tenemos enfrente, ¿sí? No comenzar un tratamiento si no sabemos si es neurótico o psicótico. Va a ser una fuerte crítica porque va a decir, ¿cómo nos manejamos en estas entrevistas preliminares? ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Va a ser una dura crítica porque, si lo leyeron ya lo saben, si no después lo van a leer, dice que hay algunos analistas que se confían de la contratransferencia para hacer este diagnóstico, que si un paciente les molesta o les hace sentir determinada cuestión,
ellos ya saben que es una psicosis. Miller va a decir, esto es un desastre, de ninguna manera se puede utilizar la contratransferencia para hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace basado en la teoría clínica, ¿sí? Después podemos discutir si se trabaja o no se trabaja con la contratransferencia, pero de ninguna manera decir que si un paciente, no sé, me da pereza o me da cansancio escucharlo, psicótico, es una locura eso. Profe, Sí, fue Carolina. justo cuando contabas, me acordaba de cuando yo cuando yo cursé psicopato, uno se podía anotar para hacer como una especie como de estar al lado de alguien que estaba haciendo una entrevista. Y yo fui a un lugar que se llama Pausa Clínica o algo así, que queda por Almagro. Y me acuerdo que justo cuando yo fui había 2 entrevistas, una de las personas faltó, me dijeron como es re común que falten, yo qué sé, y otra persona fue, que era una señora, y yo estaba al lado de la psicóloga que le hizo la entrevista. Ella me contaba que era una persona que hacía esta entrevista hace muchos años, que ya lo tenía muy claro como el sistema, yo qué sé, como que me quedé tranquila de que ella iba a saber manejar y que yo me quedé callada. Bueno, yo me quedé callada y solamente observé, esta señora estuvo como 25 minutos o media hora hablando con ella, o menos capaz, y bueno, fue bastante, como la información que dio fue un montón, y salimos de ahí y ella, no sé si la derivó, le dijo que bueno, que este lugar no era para ella, y que le iba a ofrecer lugares que iban a estar mejor pensados para abordar lo que ella traía, y por fuera a mí lo que me dijo fue eso, como recordando las expresiones, dijo eso, como, ¿viste lo agotadas que quedamos? Esta señora claramente es psicosis. Cuando vos te va a pasar esto, vas a quedar así, agotada, su delirio te consume, algo así me decía. Y bueno, yo me quedé impactada porque tomé nota nada más, pero me dijo exactamente eso, como, y este lugar es para neurosis, no es para psicosis, así que la tenemos que mandar a esos lugares. Y a mí hasta me dio cosa como, pero como, no sé, en esa inexperiencia, ¿no? Como, pobre, la señora se va y se queda sola, como que yo en mi cabeza decía, como la estamos dejando sola, pero bueno, entiendo que tiene que ver con eso, como que el lugar no podía abordar lo que ella traía. Pero me asombró mucho que dijo lo mismo que vos, que dijo que siempre quedás agotada cuando escuchás a un psicótico. O sea, y con ese resumen la derivó a otro lugar, digamos. Bueno, gracias por tu aporte. 2 cosas se me ocurren decirte. Primero que sí, en general esos lugares que están buenísimos y por suerte está lleno porque tienen, aparte están buenos porque tienen un honorario accesible para muchas personas que quizás no pueden pagar un tratamiento privado. En general no atienden psicosis por el solo hecho de que no cuentan con un psiquiatra en el lugar, y cuando uno atiende psicosis tiene que tener un psiquiatra de base o en el lugar por cualquier cosa, en general porque necesitan medicación. Pero también por si ocurre algún episodio en donde tenga que intervenir algún psiquiatra. Segundo, es verdad, a ver, cuando uno está frente a una persona psicótica o perversa, que pasa poco pero puede pasar, uno tiene algunas sensaciones y te das cuenta. Algo pasa en el analista. Por ejemplo, se dice que la angustia en la psicosis queda del lado del analista y no del lado del paciente. Por supuesto que pasan cosas, la contratransferencia está. El tema es, lo que dice Miller, es no nos quedemos solo con eso para hacer un diagnóstico, porque eso es un horror. Es una sumatoria de cosas, y además de sentirse, como dijo la psicóloga, angustiada o agotada, si además escuchó algunas cosas que ahora les voy a detallar, si además escucha eso, bueno, ahí sí puedes hacer un diagnóstico de psicosis, pero por favor, no solamente tomemos la contratransferencia para hacer un diagnóstico, porque es una locura, ¿sí? Y otra cosa que te digo es, quédate tranquila porque aparte vos lo mencionaste, en general cuando uno decide no tomar un paciente no lo deja a la deriva, le da otro teléfono, en general se hace un seguimiento a ver si efectivamente llamó, sí, pero no queda a la deriva de acá, no te podemos atender, chau, andate. Así que en general en todos los lugares hacen eso. Bueno, se está por cortar esto, dice que quedan 3 minutos y claramente no me van a alcanzar 3 minutos, así que les propongo que hagamos una breve pausa y esperamos 5 minutos que esto se grabe y nos volvemos a encontrar. Son y 23, ¿les parece 13:30? Vamos al baño, tomamos algo y retomamos.